Bueno, pues ha sido muy comentado durante el fin de semana el hackeo que ha sufrido el móvil de la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque, de Coalición Canaria. Un hackeo que ha provocado que Coalición Canaria haya tenido que emitir un comunicado para evitar que personas a las que de alguna manera se les pedía cantidades de dinero para Olivia, pues no lo hicieran. Don Pedro Martín, buenas tardes. Jorge, ¿cómo estamos, ¿qué tal? don Pedro? Buenas tardes. Usted Dinero, no hubiera dicho nada, ¿no? No, yo evidentemente yo recibí, igual que todos los medios de comunicación, el aviso para que no le mandáramos, o para que no contestara si venía un WhatsApp por parte de Olivia Duque, pero no sabía que estaban pidiendo dinero. Sí, entre otras cosas, porque claro, estas cosas se hacen para pedir dinero. Dinero que tú crees que te lo está pidiendo Olivia. Que estaba pidiendo 50 euros porque se le había... No lo sé. Eso es... Don Andrés Martínez creo que sabe algo más que nosotros. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿no? Lo dice ella en el informativo que que sabe de una de sus contactos que sí pagó, y que en este caso... Pero ¿y cómo pues, qué argumenta? Yo pues de verdad que me estoy enterando ahora. Dinero porque están teniendo problemas, porque bueno, vamos a ir a la propia alcaldesa, pero primero vamos a presentar a Valentín Ollané. ¿Usted sabe algo, don Valentín? ¿A usted le han hackeado alguna vez el teléfono? No, a mí me intentaron hackear la cuenta del banco. Peor todavía. Con un anuncio de mi banco, como si fuese algo oficial, en el que decían que alguien había entrado en mi cuenta y que había que te pusieran en contacto con el banco, que te ponían en contacto con ellos. Sí, y que, claro, desde el momento que te piden los números, por ejemplo, del código que tienes tú para entrar en tu cuenta, y ahí ya, y yo pues, en ese momento digo, esto no me suena bien, llamé a mi banco y efectivamente me cancelaron absolutamente todo, tuve que empezar toda la operación de nuevo y me dijeron que efectivamente phishing se llama, o no sé qué, esto terminología en inglés. Y lo de la alcaldesa, creo que forma parte ya se ha hecho en varias ocasiones. O sea, la cuestión para que te engañen es que es como que ese dinero te lo pide alguien incluso de tus amistades. No, aquí en esta casa lo sufrimos con nuestro compañero Guillermo Gruñuela, que hoy hizo la noticia, la hizo con fundamento y con conocimiento. Y es eso, te pide, en primer lugar te pide alguien conocido, te pide un código. Mira, reenvíame este código que me lo piden para no sé qué, una cosa de seguridad. Y entonces ahí ya el móvil de Olivia queda ella ya no puede hacer nada y empieza a actuar y empieza a recibir sus contactos, empieza a recibir, mira que tal y cual, estoy en un tal, me puedes mandarme no sé qué, tal. Y la verdad es que... Pero grandes cantidades y todo, es que yo no lo sé. No, cada uno, ellos te piden, te pueden pedir de forma aleatoria. Sí, había distintos tipos más, según el grado de amistad. Porque ¿y cómo lo saben? Porque saben, porque la inteligencia artificial... por la forma de tú dirigirte. Por los muchos o pocos mensajes que tienes con alguien. Efectivamente, de hecho a Gruñuela, que lo estamos viendo ahí entrevistando a la alcaldesa, a Gruñuela, por ejemplo, le escribió un amigo del alma porque vieron que era su amigo, le llamaba en plan... y le dio alguna palabra clave como el nombre de la mujer o algo, ¿sabes? Oye, estoy con Mónica, estoy con tal, estoy con Juana. Bueno, vamos a ver la noticia, a ver qué fue lo que le ocurrió, porque no es nada agradable, a la alcaldesa de Teguise, Olivia Duque. Pues me entra un WhatsApp de una conocida mía, una conocida cercana, pidiéndome ayuda porque tenía problemas con el WhatsApp, que tenía que instalarlo, que tenía problemas con el teléfono y que necesitaba un código, que si podía reenviármelo a mí para yo reenviárselo a ella. Yo he estado el fin de semana fatal, he estado en la feria y no la he podido disfrutar como quería disfrutarla porque me he sentido vulnerada, me he sentido atacada. Bueno, después ya en el informativo pueden ver la noticia. Ahora era simplemente algunas de las declaraciones que... Claro, y cuenta ella que creo que estaba inmersa en lo de la feria, alguien le debió, mándame el código, y se lo mandó, y encima luego, claro, quedó bloqueado en el entorno. Bueno, una persona que también colabora en esta... Sí, en esta casa, ¿no? Y claro, encima la pobre Olivia en el entorno dice, no he disfrutado nada la feria porque estaba, claro, todo el mundo diciéndole qué tal, la gente le está diciendo, oye, que si te llama Olivia, no le des nada, no. Claro, luego les llamaban por teléfono, y por teléfono sí, porque lo que te bloquea es el WhatsApp. Sí, eso menos mal, y entonces mucha gente que recibió el mensaje de que si le podía dar dinero, mucha gente, según me contó Olivia por teléfono, le llamaba y decía, Olivia, tú sabes que estoy apurado, ¿cómo te voy a dar dinero si estoy apurado y tal? Alguien cayó, creo, ¿no? Sí, cayó alguien. Sí, lo dice. Cayó una persona, no ha querido decir el nombre, obviamente, pero mira, demuestra la fidelidad que le tiene, o sea, y la amistad, o sea, y claro. Yo a esa persona la quiero a mi lado también. Claro, porque estas son personas que te ponen como que estás en apuro y la gente le quiere ayudar, ¿no? Pero realmente es muy, muy peligroso. Por cierto, que cambiando de tema radicalmente, usted sabe esa casa que está en la esquina
para que va hacia, digamos, hacia la Vegueta por el Mojón. Pues por el Mojón no, hombre, por el Peñón. Por el Peñón, pues una guagua chocaba y se cargaba parte de la esquina y realmente no pasó nada porque estaba deshabitada, pero si no pudo ser realmente algo mucho más peligroso, Pedro. Pues sí, ¿no? Llamativo, ¿no? Sobre todo lo aparatoso, afortunadamente solo lo aparatoso del accidente. Yo supongo que ese daño solo se podía hacer a través de un vehículo de las dimensiones de una guagua, ¿no? Y evidentemente todos conocimos. Yo no sabía que era una especie de museo, que me enteré ahora que era como que tenía una parte destinada a ahí estamos viendo, que Pedro, ver con los dolores, ¿no? para que lo estén viendo, ahora estamos viendo... Que es la Casa de la Rotonda, ¿no? La Casa de La rotonda de Mosaga, ¿no? La que va hacia el Peñón. Y yo creo que ahí debió ser, por lo que cuenta Enrique Espinosa, es en el giro, no le da de choque frontal, es Giro en el lateral, ¿no? Uy, yo viendo eso, al que se va a caer el pelo va a ser a la guagua por temas de patrimonio, porque esa casa seguro que estaba protegida. Digo, Bueno, por todo el escombraje ese, ¿eh? Ya, pero bueno, eso fue sin querer, ¿no? Bueno. Eso fue sin querer, ¿no? Hombre, Así está quedó. claro. De Está todas claro. maneras, da la sensación de que no estaba en condiciones muy óptimas, ¿no? No sé, porque... No, son casas viejas, son casas viejas. Son casas que sí. Esto recuerda lo del otro día, el rally aquel, el accidente Sí, que lo tocó y se efectivamente. desmoronó y por dentro afortunadamente estaba vacía. Yo no sé si ahí almacenaban algo de Ahora, por de ejemplo, valor. normalmente una casa de esa en la esquina tiene una columna de hormigón y entonces Claro, es mucho una más, casa es mucho más construida con procedimientos habituales o con los procedimientos Puedes recientes. tirar el bloque, pero el hormigón seguro que es más Y complicado. que no estuviese pasando nadie en ese momento por la acera ni nada. También, ¿no? Pues, también. En eso, Hombre, en este momento ya no te dejarían construir en ese, pegado tanto a Hombre, claro. la calzada. Tienes que guardar la servidumbre. La esa, servidumbre, ¿no? efectivamente. Bueno, y además un accidente que yo la verdad que cada vez estoy más asustado con los accidentes. Vuelco, pero también, Andrés, en este caso un choque frontolateral, ¿no? Lateral. Sí, bueno, ha habido varios. En este caso fue, creo que también por ahí cerca. Yo no sé si el que llamó la atención fue Sí, el de en la la familia Vegueta. norteamericana. En la Vegueta, ajá. sí. En la Vegueta. La de la familia, dices tú, te Sí, refieres al de sí, la familia una americana, ¿no? De americana. estadounidense. Con niños. Y creo que intentó corregir una maniobra y entonces no sé si al quedarse medio calado o medio en mitad de la vía, vino un coche y que no lo pudo ver y había niños, había incluso, creo que la furgoneta la utilizaba como de 7 plazas porque decía que era un matrimonio familia, y 4 ¿no? menores. 4 menores, La sí. familia. O sea que esas cosas siempre dan un poco de susto, siempre que hayan menores, pero creo que no ha trascendido la gravedad a la salud de los integrantes del vehículo. Pues sí. ¿Y el puente de Playa Honda? No se va a abrir, todavía le queda tiempo, no. las cosas hay que hacerlas bien. En este caso, Valentín, todavía tienes que esperar un mesito más, porque ahora van a empezar a faltar, debe ser, las conexiones al puente. Realmente llama la atención porque es un puente que lleva, si no me equivoco, más de un año construyéndose. Sí, más de un año Lleva un Son año más de de un año retraso. seguro, ¿eh? Sí, seguro. Más de- En junio no, debía de seguro. estar, No, en junio del 24 debía estar terminado. O sea que ya lleva un año, Un año de de, retraso. un año de retraso. Y yo Hombre, dice- lo que nos sorprende a todos es que tampoco es una obra de ingeniería que sea tan necesario que tarde tanto Hombre, tiempo, no sé. es decir, Yo sinceramente lo digo y no con ánimo de criticar, debe ser que las empresas pues no tienen los suficientes trabajadores porque está la cosa complicada, no es fácil, pero esto yo creo que normalmente una obra de este tipo, hombre, con un año tiene más que de sobra. Hay ¿Con sitios- un año? No, hay sitios que Con se un- hacen con en un 3 año. meses. Creo que ustedes pusieron unas imágenes donde se hizo en un día. En un día, creo, pero es verdad que no era aquí en Lanzarote. No era en Lanzarote. Pero En una obra Holanda de este era. tipo, yo creo que con 6 meses va que yuta, No, y- evidentemente. Bueno, 8 meses eran los plazos Por eso. oficiales previstos. No, y que además, hombre, se puede entender que al principio pueda tener retraso por el tema de las rocas que se encontraron, para abrir, digamos, los agujeros para después meter los Encontraron módulos, basalto, eso. Pero ya en esta última fase, que bueno, yo creo que en varias ocasiones ya ha dicho el gobierno de Canarias que la iba a inaugurar. Y claro, en esta fase que es, pues lo que estamos viendo en las imágenes, o pintar, Pero o esto lo de ahora, señalizar. Valentín, ¿sabes? estuvieron paradas las obras porque se les acabaron al proveedor las placas esas de... Las planchitas. Revestimiento, estas sí. placas de revestimiento que se ponen a lo largo, que son para insonorizar y no sé qué, y para embellecer, que se ponen a lo largo del túnel. Que mira que
yo creo que todos pensamos que lo importante y lo engorroso de toda esta obra era hacer el cubo y meterlo ahí. No tardaron nada, ha sido en ponerlo bonito. Bueno, ahora son 4 domingos, me dijiste. Claro, ¿no? porque yo creo que intentan no cerrar los accesos, porque si se fijaron, si tú sales de Arrecife y quieres entrar en Playa Honda, lo que cerrarán es el acceso a Playa Honda para Roper, para Conforama, toda esa zona. Y entonces, claro, yo creo que intentan días no comerciales, y entonces si no tienes que ir por la zona industrial o tienes que dar una vuelta, y al final lo que yo creo que hacen en 4 domingos, que al final por eso, porque a lo mejor esto se hacía en 4 días. Tendrán que ir al aeropuerto, la única forma que hay para no estar. Claro, por el aeropuerto, dar la vuelta. Es que es la única. Claro. En este caso, luego habrá otras fases, porque cerrarán el otro lado. Son 4 fines de semana. 4 domingos, sí. Bueno, no sé quién estuvo de los 3 en la Feria Agrícola, Ganadera y Pesquera de Nosotros hicimos programa el viernes. El programa es el viernes, pero después sí, no, que me quedé preocupado porque estaba Olivia sentada con nosotros. No sé si en ese caso estaba, en este caso, hackeada ya. Pero después no fuiste más. Después ya... No. Estuve toda la mañana. Toda la mañana en Canarias, y Andrés creo que tampoco pudo ir. No fui. Bueno, pues por lo visto estuvo muy bien, mucha gente, sobre todo el domingo, que era la famosa carrera de caballos que estamos viendo en estos momentos. Jinetes que recorrieron y bueno, era una exhibición, pero no sé si al final también había algún tipo de premio. De premio al ganador. Habían actuaciones musicales también. ¿no? Muchas actuaciones musicales, actividades para niños, también para mayores. En definitiva, un fin de semana, ahí estamos viendo al ganador, ¿sí? Y después se recuperó porque antes habían carreras de caballo en el complejo. Sí, yo recuerdo. Se ha recuperado, ¿no? Nuevamente. De hecho, estaba eso que hemos visto, ¿cómo se llama? Las cuadrículas esas de salida, que tal. Eso yo recuerdo de ir al complejo, a otro tipo de cosas, y estaba como ahí tirado. Y bueno, pues le dieron uso, en este caso, ayer domingo, en una feria que yo creo que ha sido todo un éxito, que sigue, ¿no?, como consolidándose como una feria insular. Sí. Y yo creo que va a intentar competir, ¿no?, con los años, a ver si le llega a FEAGA, que FEAGA es verdad que se ha institucionalizado como una feria regional. Sí, es la feria regional. La feria regional, y quizá la más importante. Bueno, y la noticia, cuando salíamos el viernes del Café de Periodistas, nos enterábamos, nada más salir, que se había anulado el plan general de supletorio de Yaiza. Esto es una muy mala noticia, así lo titulaba Lancelot Digital, que era el primero que lo daba, el primer medio que lo daba esa noticia. Y realmente, Pedro, todavía no se sabe qué consecuencia y alcance puede tener esta suspensión, ya definitiva. Porque el alcalde, en principio, tiene cierta lógica, ha querido hablar primero con los juristas. Hoy estaban reunidos los juristas por la mañana en el ayuntamiento, para que de alguna manera le digan el alcance que tiene. Es verdad, no nos engañemos, que ya el alcance más o menos se sabe, que se sabe más o menos. Ahora ya, ¿por qué? Porque ya el alcalde, de hecho, sabía que más tarde o temprano el plan posiblemente lo iban a anular. Era lo que se esperaba, es verdad. Y de hecho hace escasamente unos 6 meses, si no recuerdo mal, se adjudicó a una empresa redactora para que empezara a realizar el plan general de Yaiza ya con todas las consecuencias. Sin ser supletorio. Y hay críticas precisamente que algunos dicen que había posibilidades de que en vez de hacerlo hace 6 meses lo podía haber hecho hace 2 años o 3 años. Y si eso se hubiera hecho, pues a lo mejor hoy pues no hubiera tenido ningún efecto negativo. Te cuento la contestación, porque evidentemente el alcalde no iba a intervenir hoy en ningún medio, porque mañana tiene convocada una rueda de prensa, tiene que respetar en este caso los tiempos para mañana tener toda la posibilidad de hablar con él. Pero nosotros tuvimos la oportunidad en el PG Verde de hablar con el teniente alcalde, que han estado reunidos, contestaba en este caso a Jazz, que es el partido que ha hecho crítica. Es que me hace mucha gracia cuando, en este caso, el amigo Dani siempre recuerda, es muy, no sé, muy vivaz a la hora de replicar, en este caso, a la oposición, y le decía, hombre, que a lo mejor el portavoz de Jazz debería recordar que hace no 2, sino hace 4 años, él era el responsable de urbanismo y que estuvo muchos años al frente de urbanismo, porque es verdad que los 2 adalides que tenía en este caso, los 2 escuderos que tenía Gladys Acuña como alcaldesa, que fue la que aprobó el plan general supletorio y que yo creo que fue
en este caso todos reconocimos que fue un logro porque era un plan general que venía del 73, era el concejal de Hacienda Óscar y el concejal de Urbanismo Jonathan. Y ha salido a criticar al... Bueno, Jonathan lo que viene a decir sí, es que él precisamente cuando era concejal de urbanismo dejó una partida de dinero y ya se ha cumplido. Cerca de 100.000 euros, si no me equivoco, precisamente para poder contratar al equipo de... Sí, pero mira, es más caro de todas maneras, sí, ¿no? Y después, permíteme un momento, Valentín. En 2020. Y lo que sí más o menos sí nos adelantó, y en este caso el teniente alcalde, que ellos ya han hecho las consultas y que en principio todas las licencias que se hayan dado con este plan general, las que se han dado y tienen licencias que se han dado, van a seguir adelante, no se ven El problema, afectadas. por eso, Ahora no se van a dar más, evidentemente. Valentín, ¿qué iba a decir? Sí, en octubre del año pasado se abrió el concurso para la redacción del nuevo plan general, que no es supletorio, y en marzo se adjudicó a una empresa que se llama Inespro, que es de Madrid, un gabinete de ingenieros, por 203.000 euros con un plazo de ejecución de 2 años. La pregunta es que, teniendo en cuenta que primero en el plan supletorio se anuló todo lo que tenía que ver con la servidumbre de costas, se anuló primero en el Superior de Justicia Canaria y después lo ratificó el Supremo. Eso ya desde el año 2022, creo. Y que después ya... tras el recurso que presentó Honorio García Bravo, también el Tribunal Superior de Justicia de Canarias aceptó ese recurso por el tema de las glorietas y no sé qué. Hombre, yo creo que a lo mejor era necesario que con un poco más de previsión se estuviese trabajando, o sea, que no se esperase ya hasta a final del año pasado para haber puesto en marcha el proceso del nuevo plan general, ¿no? Nosotros, Andrés, hemos podido hablar, Andrés, con este caso con el portavoz de la oposición del PP, Juan Monzón, y también creo que con Emilio Tavío. Machín, perdón. En este caso, concejal también en la oposición de Coalición Canaria. Esto es lo que nos ha contado sobre la mala noticia de esa anulación definitiva del Plan General de Yaiza. Retrocedemos en la materia legal y urbanística al plan de 1973, un plan no actualizado a los tiempos actuales y que actualmente nos puede perjudicar pues en la creación de las viviendas de protección oficial, en la ampliación del centro de salud, en la inseguridad jurídica que le vamos a dar a todos los vecinos y a aquellos inversores que quieran invertir en nuestro municipio, llámese planta alojativa turística, como la actualización, la legalización del Hotel Papagayo Arena, entre otras legalizaciones pendientes, y esto evidentemente es un retroceso, es una muy mala noticia. Un problema que nos lleva a un plan del 73, donde los vecinos tienen que entender que ese plan del 73 ni siquiera recoge pueblos como Femé, como Las Breñas o La Degollada como un núcleo urbano. Esto también genera la incertidumbre que todos esos proyectos que no tengan licencia, pues habrá que ver si ahora se podrán ejecutar, como pueden ser ampliaciones de SEO, ampliaciones de centros sanitarios, y por lo tanto, sobre todo, es significar, ¿no?, que este ayuntamiento, que contaba con la información que en el 2020 se empezaba con este proceso, no ha sido capaz o dar la prioridad que necesitaba el municipio de Yaiza, porque esto es un documento tan importante que va a ayudar a controlar el crecimiento y hacia dónde quiere ir un municipio. Bueno, más allá en fin, de que siempre cada uno tiene su opinión, la realidad es que es un paso atrás evidente, que crea un problema de inseguridad jurídica y de incertidumbre en general a todo el mundo, a inversores, a vecinos, porque ahora vecinos que, por ejemplo, tenían previsto pues para pedir una licencia o estaban en ese proceso a la hora para hacer su vivienda, pues ahora no podrán hacerla de momento, mañana ya lo aclarará el alcalde, pero de momento no podrán hacerla si no tiene la licencia ya hecho, sacada. Ya otorgada. Ya otorgada, y también afecta, por ejemplo, puede afectar, creo que algo han dicho ellos también, lo de los concejales de la oposición, al tema de los servicios públicos, por ejemplo, al colegio que se quería hacer, al Instituto de Playa Blanca, al Centro de Salud, al Centro de Salud, la ampliación del Centro de Salud de Playa Blanca, una biblioteca que también se quería hacer y que se ha dado un dinero para poder hacerla.
Y después es que, además, según por ejemplo lo recuerda Jazz en ese comunicado, en el plan que está vigente ahora, que es del 73, pues claro, no se recogen determinados núcleos como con los servicios, como FEMEA, Las Breñas y tal, que ahora pues toda esa gente que vive ahí, si quisiese pedir algún tipo de actuación en su casa o lo que sea y tal, no se la podrían dar en esta situación. Y son 2 años para que este equipo de ingenieros haga el plan, pero después échale todo lo que tiene aprobarlo. Hay que aprobarlo, las autorizaciones de costa. Hay que hablar mínimo de 3-4 años, mínimo, en el mejor de los casos, porque por desgracia la media de aprobación de los planes generales en Canarias son de 10 años, la media. Desde que se inician los documentos, fracasan muchos de ellos en el intento, como ocurrió con el plan general. Sí, en Arrecife tenemos un ejemplo. Es un ejemplo. No, tenemos unos cuantos. No, pero Arrecife no son 10, claro, la media se aumenta porque solo en Arrecife nos pegamos, vamos ya por 15. 15 años llevamos y todavía está sin aprobar definitivamente. En definitiva, vamos a ver lo que ocurre. En el tema de los hoteles, algunas personas pues están como creyendo que ahora los hoteles que ya se han regularizado y tienen ya la licencia, a eso no les afecta para nada, según he podido consultar con juristas urbanísticos. Le podría afectar a aquellos que estén en el proceso de regulación, pero no a aquellos que ya estén regularizados o tengan los informes positivos en relación a ese plan. Ya veremos, pero realmente yo a veces también pienso que cómo se puede anular todo un plan por una cuestión glorieta menor, como puede ser el acceso a una zona que era la zona industrial de Playa Blanca. ¿Cómo se puede anular y hacer tanto daño? Yo a veces creo, y eso lo digo, el juez tendrá toda la razón, porque era un informe vinculante del Cabildo, y por lo tanto tenía que cumplirse y no se podía hacer, pero se pedía por parte del ayuntamiento y otros empresarios y promotores, se pedía que se anulara parcialmente la parte que afectaba a esa glorieta, pero no a todo el documento. Pero como hay jurisprudencia que cuando es un informe vinculante, pues, y no se ha respetado ese es que informe, la palabra misma lo dice. Claro, entonces pues decae. Seguramente la culpa no es ni del juez, es de la redacción de las leyes, pero debería de servir esto como ejemplo para que se cambiaran las leyes y las normativas, porque no tiene el sentido común, no avala. Cuando uno hace justicia es para que se mejore y sea para el bien de todos, de la generalidad. No se puede hacer justicia para perjudicar a todos, eso va en contra de los criterios. No digo que el juez tenga culpa ninguna, porque el juez del Supremo sabrá por qué lo ha hecho y seguramente la normativa le obliga a hacerla, porque así están las cosas cuando hace un informe vinculante y no consta el informe vinculante, por mucha chorrada que sea, pues por lo visto te puede hacer tirar todo un plan general que, para que ustedes sepan, llevaba no sé cuántos años redactándose, que viene a sustituir al viejo plan de 1973. Imagínense ustedes lo que era Yaiza en 1973 y lo que es hoy y lo que aspira a ser. Pues ahora acaba de entrar otras en vigor, ¿eh? Ahora en el del 73. Claro, sí, pero claro, el 73 que también puede generar ahora problemas, porque hay zonas, por ejemplo, en Yaiza y Uga, que con el nuevo plan se ampliaban las parcelas para evitar que se hicieran construcciones como la que hay, sabes que en Yaiza, si tú ves, hay como una especie de complejo, todos pegados unos a otros a la entrada a la salida, más bien. Bueno, pues para evitar ese tipo de construcciones, en Yaiza se hizo que tenía que ser parcelas. No se podía hacer en bloques. Y eran parcelas, creo, mínimas, no me quiero equivocar, 400 o 500 metros, estoy hablando de memoria. Y ahora en el antiguo, el de 63 a lo mejor permitía pues hacerlas pegadas en algunas parcelas. Es decir, en casa a lo mejor de 200 metros, en una parcela de 1000, pues podía hacer 200 por... Sí, hacer 5 pisos, 5 pisos o 5 viviendas. Pues efectivamente, y esto podría haber gente que ahora, aprovechando, hasta como sabe pues podrían pedirlo y a ver qué pasa. Efectivamente el ayuntamiento a lo mejor no sé si tiene capacidad para, mientras se redacta, suspender la licencia. Suspender la otorgación de licencia, que ocurre muchas veces, que cuando mientras se redacta un proyecto, él tiene potestad, no sé si lo hará o no lo hará, pero realmente es una muy mala noticia y mañana veremos lo que nos cuenta Óscar. Sí, y también había un suelo, ¿no? En Uga también para viviendas sociales. A ver qué pasa con eso también, porque estamos con unos graves problemas, a ver si eso también de alguna forma queda paralizado. Porque las viviendas públicas de Yaiza sí van a escapar porque sí tienen licencia. Las que tienen licencia esas tienen ya la escapatoria, pero no el resto. De todas maneras, ya así todo van lento.
Bueno, Andrés, no fuiste a lo de la Feria Agrícola, pero sí fuiste a Sonidos Líquidos, que también tiene que ver algo con la agricultura, en este caso con, con el vino. Claro, hay que promocionar el producto local. No, yo no bebí vino, pero estaba muy bien, muy bien. La verdad que sí, consolidado ya, Sonidos Líquidos, muy animado. Esto es un grupo, unos canadienses, no estaban mal. Anteriormente tocaron... La gente me dice, son tipo grupos alternativos, muy buenos, pero alternativos. Sí, música indie. Me refiero que no son muy conocidos popularmente, pero muy buenos, ¿no? Sí, aquí cabeza de cartelera Lori Meyer. Lori Meyer, sí, ahí sí llegó el momento en el que sí la gente sí se sabía las canciones. Es más, yo me veía en medio de la gente y la gente se las sabía mucho mejor que yo no me las sabía. Pero bueno, siempre puedes ir a la barra y pedirte una cerveza o lo que tú quieras, un buen vino de Lanzarote. Sí, había muy buen ambiente, la gente muy animada también. Bueno, aquí sí que no hay ni una pelea entre la edad media de la gente. Yo creo que hay total... O sea, ahí te chocas con alguien y dices, perdone usted, perdone. O sea, todo el mundo... Perdone, caballero. Sí, muy correcto. No, la verdad que no sí. No se preocupe, señores. Muy buen ambiente. Felicitar a la organización. Y ya digo, tocaron Los Callados, que estaba Ani Fernández, gente de Lanzarote, fueron como los pre-teloneros. Y luego mucha gente de fuera, que es lo que dice la organización, Estalia Costa siempre lo dice, además de gastronomía que se ve ahí, es un buen ambiente. La verdad que la Jeria es un lugar espectacular. Yo me imagino que la gente que no ha ido, que cuando se mete ahí, la verdad que tiene que impactar mucho. Y muy bien. Allí lo que suele haber es muchas veces viento, no había mucho, ¿no? No, era un día. En yo ya después de la pandemia no he ido a ninguno. Pero la verdad que cuando iba antes, que iba a casi todas las ediciones, realmente daba un gusto estar allí, cuando no había viento sobre todo, ¿no? Sí. Y también significa lo que es la nueva sociedad de Lanzarote, que es una sociedad que muchas veces desconocemos, pero es esa gente de entre 30 y 60 años, que conforma la gran mayoría de la sociedad hoy de Lanzarote. Sí, que estaba diciendo que en la cuenta de Instagram de Sonidos Líquidos, antes de venir para aquí, para el estudio, vi que incluso, salió en el informativo de Matías Prat de Antena 3 y lo ponían como uno de los festivales, pues eso, únicos por donde se realiza, el hecho de que tenga tanto mimo hacia el territorio, que sea tan cuidado, que se tengan tantas iniciativas para que no se quede aquello hecho una porquería después de cualquier concierto, que es verdad, y que incluso pues eso, todo es a base de cuestiones recicladas, ¿no? Incluso los vasos los devuelven, te devuelven el dinero. Es todo lo contrario de los conciertos esos que se están haciendo ahora mucho, estos que son de amanecida de 3 días. Que sí, exacto. Que aquello sí que debe ser... Las redes. Eso sí debe ser peligroso, Andrés. No sé si tú en tu época de estudiante fuiste a alguno de ellos. No, hombre, a los after sí, pero yo soy de 3 días, yo no he ido nunca. Eso sí que son fiestas zombies, eso allí la gente acaba muy mal. A ver, pero bueno, todo es 3 días grado de fiesta, de estupefacientes que te metas, ¿sabes? No es solo con alcohol. Efectivamente, lo que estaba diciendo. Yo fui al BBK a Bilbao. Cuando mi hija cumplió 18 años, como regalo me lo pidió y la acompañé y nos quedamos en una caseta de campaña porque allí en el monte alto, no me acuerdo cómo se llama, en Bilbao, y tocaban muchos grupos conocidos, tocaba Green Day, por ejemplo, y grupos de peso y tal. Y la verdad es que ese tiene también este carácter de que la gente se queda después, había gente que se quedaba en hotel, José María de Paz se quedó en un hotel, yo me quedé en una caseta de campaña. Pero sí que tiene también esa concepción de quiero decir que no son gente como las rave esta que terminas ahí de la gente te viene y es un festival de un día, exceptuando esos actos previos que hicieron en el almacén y demás, es un festival de un día que desde las 3 de la tarde, no sé, y la verdad que el ambiente es muy bueno y también la selección de los grupos, a lo mejor para nosotros es desconocido, pero suelen buscar la organización grupos con buen directo, y es verdad que tú estás ahí echando la cerveza y suena y te da ganas, es verdad que luego seguirlos es casi imposible. Bueno, yo ni de Lori Meyer, que sí sabemos algunas canciones que suenan, pero todo el repertorio no me lo sé, pero la gente sí lo sabía, algunos sí. Bueno, Pedro, lo que sí tuvo, la verdad que duró muy poco, fue el combate, la pelea de nuestro compatriota, en este caso Echer Sosa, que ganaba aquí, lo estamos viendo, creo que no duró ni 54 segundos, creo que duró. Y menos mal que solo duró 54. Y eso que iba de sparring, porque si no se lo carga el otro. El tema es que aquí estamos viendo a Echer Sosa muy emotivo con su padre y su hermano. Le dedicó el triunfo. Porque le dedicó el triunfo, porque el hombre está ahí combatiendo. Pero hermano creo que también es boxeador de MMA, ¿no? Creo, ¿eh? No lo sé, pues sí, entonces la verdad que en esa familia uno está seguro, ¿eh? Pero en cualquier... o inseguro, depende si ellos no se Es increíble, pero ¿sabes? No sé si se enfadan contigo. Pero mucha gente, muchos lanzaroteños fueron a verlo con esto de que está muy de moda todo este tipo de... No, pero que esto te cogen el avión el mismo sábado por la mañana, que hay un avión a las 7 de la mañana, fueron a verlo y se volvieron y vinieron el día siguiente por la mañana.
Es decir, prácticamente mucha gente pues vino, y ahí estamos viéndolo precisamente, él contento y diciendo, hombre, que le hubiera gustado que hubiera durado un poquito más, porque claro, después de todo lo que se había preparado, y duró 55 segundos, el caos fulminante que hizo caer a su adversario. Ahora lo que tiene que tener, por lo visto, tiene mucho que ver con el tema del apadrinamiento, pero este tipo de competición, porque tiene que seguir escalando hasta llegar a la UFC. Lo que pasa es que a ver si tiene suerte, ¿no? Y consigue que algún Topuria o algún McGregor de estos pues le lance un poquito, porque creo que al ser una empresa privada, el que lleva todo el evento, toda la competición, etcétera, pues va a depender mucho de este tipo de mecenazgo. La verdad que es un montaje increíble. Yo no lo sé, pero uno de mis hijos pues, es amigo de él y de su gente y de su familia. Y realmente vilo en Movistar Plus, todo lo que hacen previo para calentar el ambiente. Es una cosa increíble, es un espectáculo más que otra cosa. Pero en fin, hay gente que le gusta y otra gente que efectivamente este tipo de deporte pues no le gusta pues son nada artes marciales de nada. Totales, ¿no? Sí, sí. ¿No? Sí, Para eso se llama así. Son ¿no? mixtas, ¿no? Artes marciales mixtas, por eso. Pero que combinan artes distintas marciales, disciplinas y que tienes que saber no solo el golpeo, yo sino no luego conozco al chico, pero a mí me han dicho tipo- que es muy buena gente también, ¿eh? Por cierto, como tengo 2 minutos, no sé, esto no estaba preparado, creo, no sé si la realización tiene la posibilidad de poner el debate del viernes, porque Benjamín Perdomo, que él vino en representación del Partido Socialista, cuando tratamos el tema de Leire Díaz, pues él dice que lo único que se sabe hasta ahora es que está escribiendo un libro, dice, ya se verá si llega a algo, Si lo publica, ¿no? algo más. Pero de momento dice el hombre para defenderse, porque claro, los otros que estaban allí, pues sobre todo dijeron, hombre, sobre todo el Juan Monzón, que estaba también en el debate, pues fue muy duro, ¿no? Y también H.D. Eugenio, que siempre lo es. En este caso, el más moderado fue el representante de UPI, Ángel Domínguez, pero también fue crítico, diciendo, hombre, que era difícil porque creer que no era una fontanera, entre comillas, porque el tema olía muy mal. El representante del PSOE en el debate de Café de Periodistas de los viernes, Benjamín Perdomo, no quiso profundizar en el llamado caso de la fontanera del PSOE. Un partido como el suyo ha sido condenado por corrupto, con condena en firme. Tenías a Bárcenas que daba sobresueldos a todos los cargos importantes. Déjame terminar. A lo largo de los años, muchos años. Habla del Partido Socialista, que es lo que está pasando. Rajoy crearon... Lo único que sabemos hasta la fecha es que hay una socialista que estaba buscando información y escribiendo un libro hasta la fecha. La respuesta de Perdomo fue calificada de burla por Juan Monzón del Partido Popular. La oportunidad de hablar con socialistas estos días y se arrepienten de formar parte o votar al Partido Socialista por lo que está viendo a nivel nacional, y ya no solo también a nivel nacional, sino con las actitudes que tiene, por ejemplo, un socialista como Benjamín, que se burla de todo, donde cree y dice que esta señora estaba escribiendo un libro donde no se lo cree nadie, donde dice que esta señora estaba haciendo una investigación donde no se lo cree nadie, ni siquiera los propios socialistas. Algo que también desconcierta a Ángel Domínguez de Unidos por Yaiza. No pinta o no huele nada bien. Yo si me quiero dar de baja, como hizo ella en un partido, pues me voy, en este caso, trasladando la Canaria a la sede de Recife. No me tengo que ir a Santa Cruz de Tenerife a llevársela al presidente del partido la baja. Está claro que ahí hay algo más, y lo que, bueno, Juan Guerra en su día dijo, el que se mueva no sale en la foto. Por su parte, el representante de Coalición Canaria, H.D. Eugenio, le echó en cara a Perdomo que trate de restar importancia a todo lo que está ocurriendo en el Partido Socialista. Un hermano imputado por tener un trabajo que nunca tuvo ni saber a dónde iba a trabajar. Una mujer que negociaba acuerdos en la casa institucional dando unas docencias universitarias que no tenía titulación. Ministros hablando de bombas lapas en medios de comunicación sin rectificar cuando no es así. Una señora que actúa de fontanera mientras recordamos fotos de bolsas negras entrando en la sede de Ferraz. ¿Puedo seguir? Un fiscal imputado. Un fiscal imputado, tratando de buscar cargos públicos que se iban de prostitutas a un parador y destrozar. En el debate de los viernes también se habló de la gasolinera que se quiere implantar en Nao frente a la comisaría de la Policía Nacional y de la moción del PP de Arrecife para crear un seguro que facilite el alquiler a los jóvenes del municipio. Bueno, pues nos tenemos que ir, pero no sé, Valentín, esto es un tema que es muy complicado para el PSOE y es lógico que va a decir Benjamín. Hombre, es que está clarísimo que el argumentario
es restarle importancia y efectivamente circunscribir la actuación de esta señora, que yo creo que es una fontanera. Yo creo que yo coincido con el resto, es decir, está clarísimo que estaba intentando sacar trapo sucio de aquellos cargos de la UCO que están investigando casos que afectan a Pedro Sánchez. Yo eso es lo que me creo, por mucho que le diga al Partido Socialista, pero claro, eso defenderlo, si eres miembro del Partido Socialista, cuesta muchísimo. Entonces lo que hacen es de alguna forma desviar la atención y sacar nuevamente por los trapos sucios del Partido Popular y sus casos de corrupción, que los ha tenido pero que no son de ahora. Bueno, pues vamos a tener que irnos. Pedro, por cierto, me estaban diciendo antes que había salido una noticia en algún medio de comunicación, yo no la he visto sinceramente, y algo relacionado con los centros turísticos. Una trabajadora ha denunciado un proceso selectivo y ha sido condenado los centros turísticos a pagar, creo que 100.000 euros. Sí, por lo visto, esto viene del mandato pasado en el que creo que una trabajadora denuncia, estaba en las listas de sustitución, lo leí, ¿no? También en los medios de comunicación, pero estaba en las listas de sustitución para poder entrar a trabajar en los centros turísticos y creo que se le saltó, en principio de sospecha presuntamente, se saltó el turno que le tocaba a ella para que entrara otro, que seguramente era de la cuerda de los que dirigían en este caso los centros turísticos y el Partido Socialista, porque era el que lo dirigía. En su momento la trabajadora se enteró, porque las listas son públicas, y denunció, y el juzgado, en este caso de lo social, creo que le ha dado la razón, y los centros tienen que indemnizarla con 100.000 euros, no del Partido Socialista ni del antiguo dirigente, sino con 100.000 euros, que en principio deberían ser de todos nosotros, pero bueno. Es decir, que lo que fue que se saltó la lista. Se saltaron el Hay una lista de sustitución para meter a alguien de su cuerda. Una lista de sustitución, tú sacas unas notas y ella pues estaba, no sé si en el puesto número 2, y después de 2 años de que le extrañaba muchísimo, pidió en varias ocasiones información sobre quiénes estaban en esa lista, quiénes habían entrado, a quiénes habían sido contratados. Y la sospecha, Valentín, es que que se saltaron la lista, o sea, se la pero saltaron intencionadamente, no por error. No por error, claro, evidentemente. No, a lo mejor un despiste. Bueno, el juzgado cree que no es un despiste, evidentemente, por eso se le está indemnizando. Si hay sentencia, digo yo, ¿no? Que hay sentencia, ¿no? Y porque ella se preocupó en preguntar, oye, ¿qué pasa? Claro, es que vio a gente que se había presentado, es un auxiliar administrativo, gente que se había presentado a esa misma plaza, y a lo mejor en la lista quedó por detrás de ella, y la vio que estaba, veía que estaban trabajando. Que la habían llamado antes que ¿cómo es esto? Y si no es por eso, pues a lo mejor ni se entera. Bueno, pues mañana investigaremos este asunto, a ver qué es lo que ha pasado realmente, porque estamos hablando de 100.000 euros que se ha tenido que pagar de los centros turísticos a una trabajadora, posiblemente porque se lo merecía, pero en este caso por hacer mal las cosas, presuntamente. Vamos ahora... Bueno, si hay sentencia ya no es presuntamente, ¿eh? Si hay sentencia no es presuntamente, ya no es que hicieron mal las cosas. Bueno, pero a lo mejor se puede recurrir a la sentencia. Bueno. No sé. Andrés, te dejo porque ahora viene ahí, se va a sentar el presidente, no, el secretario general de la FEM, que es la Federación Española de Municipios y Provincias, que hoy precisamente la Comisión de Inmigración e Inclusión Social se ha reunido en Arrecife. Bueno, pues ya estamos en la segunda parte del Café de Periodistas y como siempre tenemos a un invitado. En este caso vamos a hablar con el secretario general de la Federación Española de Municipios y Provincia, don Luis Martínez. Muy buenas tardes, bienvenido, ¿cómo estamos? ¿Qué tal? Buenas tardes. Y vamos a hablar con él porque hoy precisamente en este caso la Comisión de Inmigración e Inclusión Social está reunida o se reunió hace escasamente unos minutos en la isla de Lanzarote, en concreto en Arrecife. ¿Qué tal la reunión, don Pues Luis? ha sido muy provechosa. El orden del día se ha visto diversos temas, la experiencia de Cruz Roja como entidad que atiende en la acogida a los inmigrantes. También hemos tenido posibilidad de reunirnos con la directora general de Inmigración del Gobierno de Canarias, que nos ha expuesto las líneas directrices del plan de Canarias, el Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural, y también hemos tenido ocasión de conocer las conclusiones de un segundo encuentro estatal de gestión local de las migraciones que tuvo lugar
en Las Palmas de Gran Canaria en el mes de febrero. O sea que ha sido una sesión muy densa. Bueno, hay que decir que a esta comisión pertenece un lanzaroteño, ¿no? Jacobo Medina. Efectivamente, Jacobo Medina ostenta la vicepresidencia de esa comisión, que es presidida por José Ramón Martínez Sardines, el alcalde de San Martín del Rey Aurelio, que es un municipio del Principado de Asturias. Bueno, don Luis, usted sabrá que evidentemente Canarias es un punto referente de la inmigración, sobre todo en los últimos años ha sido quizás la comunidad que más inmigrantes ha recibido de todo el país, de toda España. En este caso, don Luis, a veces no sabemos muy bien, porque las competencias, digamos, de la inmigración en general son del Estado, pero luego, si son menores, se hacen responsables una vez que llegan, en este caso, las comunidades, ¿no? ¿Los ayuntamientos qué papel juegan? Efectivamente, la inmigración, lo primero que hay que constatar es que es una competencia exclusiva del Estado, que tiene competencia en materia de inmigración, política de asilo, extranjería, así viene establecido en el artículo 149 de la Constitución. Después, eso lógicamente enlaza con otras competencias de otras administraciones. Por ejemplo, en el caso de los menores, las comunidades autónomas tienen competencia en materia de atención a menores. Y los ayuntamientos tenemos una competencia recogida en la Ley de Bases de Régimen Local, que es todo lo relativo a la atención a la exclusión social. Podríamos decir que somos competentes en lo que es la integración de la población inmigrante. Es decir, aquellos, por ejemplo, inmigrantes que por lo que sea se quedan en un sitio, en una comunidad, luego en un ayuntamiento, los ayuntamientos están obligados a darle, digamos, intentar incluirlo socialmente, dándole educación. ¿Qué es lo que tiene que darle exactamente? Vamos a ver, efectivamente, lo primero que hay que constatar es que la inmigración en España es una realidad. De los 48 millones de habitantes, 8 millones son no nacidos en España, por lo tanto, cerca del 20%. Y de ellos hay 6 millones de personas extranjeras, es decir, ya se ha producido un proceso de nacionalización de 2 millones de personas no nacidos en España que ya son españoles. Las entidades locales efectivamente tienen que llevar a cabo una labor de integración. ¿Qué supone la integración de la población inmigrante? Pues es una actividad muy diversa, que pasa desde lo que es el aprendizaje del idioma, también lo que es la preparación para la formación, la integración laboral, pero son competencias que no son directas de las entidades locales. Y además, en muchas ocasiones estamos hablando de municipios pequeños. La realidad de las entidades locales en España es por todos conocido. El 80% de las entidades locales tienen menos de 1.000 habitantes. Por lo tanto, ahí es necesaria una clarificación de las competencias y, sobre todo, una dotación de medios para que las entidades locales puedan hacer de manera efectiva y exitosa esa labor de integración. Bueno, yo iba a esto último, don Luis, buenas tardes o buenos días. Buenas tardes. El tema de los recursos que hace falta para estos acogimientos, teniendo en cuenta para la acogida y la integración de los inmigrantes aquí en este país a través de todos estos municipios, pues al fin y al cabo, por mucha polémica que ha habido en torno a la recepción de los menores y de los mayores con los traslados, al fin y al cabo van a municipios, porque quiera o no quiera, siempre van a municipios. ¿Están infradotados de recursos o todo este tipo de medidas, que incluso se modifica el artículo 35 de la Ley del Menor para poder repartirlos entre las diferentes comunidades y sacarlos de Canarias, que está sobresaturada? Pero ¿se tiene dotación, sobre todo enfocada a estos municipios, para poder al fin y al cabo llevar a cabo esa integración? No, y ese acogimiento, ¿no?, que se está pidiendo. Bueno, pues vamos a ver, por lo que respecta a los municipios, la respuesta es clara, no. Desde la Federación Española de Municipios y Provincias venimos reclamando de forma reiterada y con un consenso unánime por parte de las 5 formaciones políticas que conforman la Junta de Gobierno en solicitar la actualización del sistema de financiación local. Es un sistema que data del año 2002, más de 20 años, y que por lo tanto no responde a la realidad de las competencias que ahora mismo están asumiendo de facto las entidades locales. Siempre hablamos de lo que son las competencias impropias. Tanto el Estado como las comunidades autónomas elaboran normas y atribuyen nuevas competencias a los municipios sin dotación económica. Aparte de que, como siempre decimos, más allá de las competencias legalmente atribuibles a una entidad local, lo cierto es que los alcaldes tienen incumbencia en todas las materias. Somos la trinchera, la primera frontera, donde van los
ciudadanos en primer término a reclamar la solución de sus problemas. Y por lo tanto, la solución de este y de otros problemas, también de la vivienda. Las entidades locales también tienen que jugar un papel esencial en la solución del problema de vivienda. No tenemos recursos y por lo tanto es urgente e imprescindible modificar ese sistema de financiación local. Sí, buenas tardes, don Luis. Yo, mi compañero Pedro lo comentaba, hay un Real Decreto ya que se aprobó para modificar el artículo 35 de la Ley de Extranjería y es de obligado cumplimiento. Sin embargo, sabemos que, bueno, que ahora mismo Canarias sigue acogiendo a más de 5.000, casi 6.000 niños menores migrantes, y hay comunidades autónomas que incluso han presentado recursos de anticonstitucionalidad a esa modificación de la Ley de Extranjería, y que efectivamente dice que no tienen recursos para acoger a los niños. Pero claro, en Canarias hemos buscado recursos donde fuese. Ya hay casi 90 recursos para poner a los niños que antes no existían y se han tenido que poner. A mí me gustaría conocer qué posición tiene la Federación de Municipios en relación con esto. ¿Es de obligado cumplimiento cumplirlo y buscar posteriormente los recursos? ¿Y por qué no se está cumpliendo? Bueno, ahí lo primero que quiero sentar es que es una cuestión que afecta directamente al Estado y comunidades autónomas. Como sabéis, los centros de acogida que se están reclamando son competencia de las comunidades autónomas. Por tanto, desde la Federación Española de Municipios y Provincias tampoco tenemos una competencia directa, aunque es verdad, como os he dicho anteriormente, que finalmente esos centros de acogida están en municipios, están en territorio municipal, por tanto, al final va a impactar también en lo que es la actividad del municipio. Es verdad que España tiene un sistema jurídico complejo, el Estado autonómico es complejo, tiene que partir de un consenso, ahí hay competencias que se enlazan, es decir, la competencia estatal en materia de inmigración y de migración y de asilo es una competencia exclusiva y, por tanto, por ejemplo, hemos conocido el auto del Tribunal Supremo en cuanto a la responsabilidad del Estado respecto de los menores que han solicitado asilo y también, por qué no desconocerlo, hay una competencia de las comunidades autónomas en la atención al menor. Por lo tanto, sin entrar en la valoración jurídica de la actuación de determinadas comunidades o no, lo que sí que venimos a reclamar desde la Federación Española de Municipios es, pues eso, que se profundice en el diálogo y en el entendimiento. Yo creo que la política de inmigración tiene que ser una política de Estado, una política en la que todas las administraciones públicas, todos los niveles, tienen que ser participantes en la misma, partiendo lógicamente de un enfoque de derechos humanos, y yo creo que ahí todos estamos de acuerdo, que se debe preservar la dignidad con la que estos menores deben ser tratados y por lo tanto es necesario un esfuerzo adicional de diálogo. Y también, por qué no decirlo, la política migratoria de inmigración ha de hacerse también desde un enfoque municipalista. Se tiene que escuchar también a los municipios. Pero precisamente los municipios, no voy a señalar a ninguno en concreto, pero incluso en Canarias, de diversa ideología, ¿no? Según quien gobierne, siempre no les gusta o ponen pega o no les gusta que se pongan, que el Estado o en este caso las propias comunidades pongan centros de acogida en sus municipios, porque hay una mala imagen, entre comillas, de que esos centros de acogida después pueden generar ciertas controversias, problemas de seguridad. Al menos eso es lo que la sensación de inseguridad aumenta en esos municipios. ¿Realmente hay una actitud, no sé si solidaria o no, por parte de los ayuntamientos en este tipo de cosas? ¿O realmente es verdad que todo el mundo habla de defender a los inmigrantes, pero luego a la hora de la verdad, si lo pueden meter en el municipio de al lado, mejor? Vamos a ver, yo creo que ahí hay que tener en cuenta dos aspectos. Uno primero, desde la Federación Española de Municipios y Provincias, como digo, bueno, pues partimos de la base de la atención, del enfoque de derechos humanos en todo lo que es la gestión de la inmigración. Pero es verdad que las entidades locales son muy diversas y también que un reto importante de cara al enfoque de la política inmigratoria es la sensibilización de la población. Y todos somos conscientes de que hay determinadas noticias que a veces no se corresponden incluso con la realidad, que dan muy mala imagen, sin desconocer los problemas de convivencia que de una inmigración mal acogida pueden derivarse. Pero yo creo que España es un ejemplo hasta ahora de política positiva en inmigración.
Y solo basta con compararnos con otros países de nuestro entorno en los que se producen graves disturbios. El otro día, por ejemplo, y no quiero hacer mención, pero cuando ganó un equipo francés la Champions, pues hubo unos altercados que, gracias a Dios, en las ciudades españolas no se conoce cuando, por ejemplo, Marruecos llegó a la final del Campeonato del Mundo de Selecciones. O sea, hemos tenido un éxito en la acogida, pero se requiere más. Y una primera labor es la sensibilización de la población. Y, por supuesto, también escuchar a la población de sus temores para resolverlos y atenderlos. Por lo tanto, tiene que haber un doble canal de comunicación. Pero eso, perdonen, eso se consigue a través de las políticas de inclusión. Si se está teniendo pues esta reticencia o esta incapacidad de que haya solidaridad por parte de las comunidades para atender, en este caso, la acogida, en este caso de sobre todo los menores, pero también de los mayores, a la hora de activar las políticas de inclusión, en donde se tienen que hacer partícipe a todas las administraciones, ¿cómo se consigue? Pues mira, una herramienta esencial que hemos tenido conocimiento hoy a través de la exposición que ha hecho la Directora General de Inmigración del Gobierno de Canarias es precisamente la metodología que han empleado en la elaboración del Plan Canario de Inmigración y Convivencia Intercultural. Y es que en ese proceso de elaboración hay una primera fase de escucha donde se escucha, y valga la redundancia, se ha escuchado al 50% de los alcaldes canarios. Como digo, hay que atender a los alcaldes, sus preocupaciones, te van a transmitir la preocupación de la población, que son preocupaciones lícitas. Oye, ¿qué va a pasar? ¿Qué no sé cuántos? ¿Qué problema? Porque la inmigración es un reto. Igual que digo que la inmigración no es un problema, pero tampoco hay que idealizar la inmigración. Estamos recibiendo población inmigrante que muchas veces, en un primer término, tiene sus propios valores que no son coincidentes con los nuestros. Hago una referencia puntual, si me permitís. Cuando estuve en el Ayuntamiento de Madrid, en la Consejería de Servicios Sociales, una labor que hicimos fue la implantación de mediadores culturales en los espacios públicos comunes, canchas deportivas. ¿Por qué? Porque está constatado que jóvenes procedentes de otros países, en esos países, para jugar en una cancha se paga. Pues eso, que es una cuestión que ellos tenían arraigada, lógicamente en España eso no, una cancha, oye, pues juegan uno, juegan otro, pues teníamos que tener un mediador cultural. Por eso digo, primero hay que escuchar a la población, porque no se puede decir, bueno, no, hay que escucharles, porque ahí hay temores, hay recelos que hay que combatir con la realidad y sobre todo hay que actuar. Tenemos que tener un enfoque proactivo desde las entidades locales, porque las entidades locales son una pieza clave, que es lo que venimos reclamando al Gobierno de la Nación para llevar a cabo una integración efectiva. Es decir, podemos pensar en lo global, las comunidades, el Estado, pero al final la integración se va a llevar desde lo local. Por lo tanto, más medios y dentro de las entidades locales escuchar a la población inmigrante y, por supuesto, a la población residente para evitar esos recelos y para evitar los posibles efectos derivados de una llegada importante de población inmigrante. Lo que sucede, don Luis, es que, a ver, cuando en Canarias, antes de que llegase, digamos, esta oleada de inmigración y de patera, los menores migrantes que teníamos acogidos, y lo digo porque Lanzarote siempre ha sido en ese aspecto bastante, ejemplar, ¿no? Conseguían pues que no quedarse en el limbo, es decir, escolarizarse, tener salidas profesionales, pero claro, ahora cuando tienes a 5.000 niños, es decir, en centros donde antes había 13, ahora hay 50, es decir, en Tenerife o en Gran Canaria, por ejemplo, hay centros que tienen hasta 300 niños. Es decir, entonces, claro, es imposible que eso termine bien, esa inclusión social con centros saturados termine bien. Y en cambio resulta que es que no vemos que haya esa solidaridad inicialmente y ahora ni siquiera que se cumpla con la ley. Yo creo que ahí hay un problema grave que hay que solucionar, el primero de todo. O sea, no podrá haber inclusión social si tenemos la saturación de menores que tenemos ahora. Y en ese sentido, incluso desde el punto de vista político, fíjese la incongruencia que existe en relación con el Partido Popular en Canarias, que ha estado apoyando desde el primer minuto el Pacto Migratorio de Canarias, que ha estado apoyando la reforma de la Ley de Extranjería, etcétera, etcétera. En cambio, las comunidades autónomas del Partido Popular, incluso
un poco el discurso político del Partido Popular es no aceptar ese reparto porque entienden que hay una serie de cuestiones, como es el tema financiero, etcétera, etcétera, que no permite acogerlo. Pero claro, ahí estamos empantanados. Y están empantanados 5.000 y pico niños y están empantanados Canarias con unos servicios que no les puede dar, ¿no? Habría, no sé si desde la Federación se podría hacer algún tipo de pronunciamiento en relación, ya sé que usted ha dicho que hay que hablar y que hay que consensuar, pero algún tipo de pronunciamiento un poco más efectivo o más claro, ¿no?, en este aspecto, ¿no? Vamos a ver, dos cuestiones. Una primera, no me gustaría entrar en campos de Estado y comunidad autónoma, simplemente a lo que tú has dicho, matizar, en el sentido que en la Conferencia Sectorial de Infancia y Adolescencia, que es la conferencia sectorial en la que se trató la modificación del artículo 35 de la Ley de Extranjería, ahí no solo hubo oposición por parte de comunidades autónomas del Partido Popular, sino también oposición por parte de una comunidad que no pertenecía al Partido Popular. Evidentemente... Cataluña era, ¿no?, en este caso, creo. No, yo creo que... Bueno, inicialmente. Creo que fue Castilla-La Mancha. O por lo menos puso algún pero a ese reparto, porque es verdad, y soy totalmente solidario, y yo creo que todos los españoles tenemos que ser solidarios con la realidad de Canarias, es decir, no se puede trabajar ni tratar dignamente a 5.000 menores cuando antes se atendían a 800, y esa debe ser la prioridad, por lo tanto, más diálogo y más acuerdo. Pero quiero decir que esto, que es complejo, no debe olvidarse que hay una competencia básica, que es la competencia de inmigración y emigración del Estado, una competencia exclusiva del Estado, que tiene que conjugarse con competencias también de las comunidades autónomas. España es un Estado complejo y, por tanto, a veces las soluciones cuestan, pero estoy convencido que finalmente se conseguirá esa solución. Desde los ayuntamientos, pues lógicamente estamos afectados por esa situación, y lo que venimos a reclamar es que tener capacidad para que los ayuntamientos jueguen un papel activo en la integración de esa población inmigrante, porque creo que este país en estos momentos se juega mucho en hacer una política migratoria de Estado que consiga que la cohesión social no se fracture, que sería un escenario indeseable. Bueno, última pregunta sobre migración y si quiere tratamos otro tema. A mí me gustaría preguntar, ya que estamos en Lanzarote y concretamente en Arrecife, si se le ha comentado situaciones que han pasado en Lanzarote, como la nave de la vergüenza o la colocación, que todavía está, de un centro que fue sobre todo colocado sin autorizaciones, una especie de poblado con casetas de campaña que está al lado de la comisaría, cuando aquí se vendió que se iba a hacer un centro de identificación temprana de inmigrantes, y era un sitio que era susceptible de inundaciones, etcétera, etcétera, y a pesar de que costó mucho dinero, con falta de recursos y, hombre, desde mi punto de vista, y creo que el de muchos, con unas instalaciones poco dignas para cualquier ser humano. Bueno, hemos tenido conocimiento indirecto de esas cuestiones. De hecho, se nos ha comentado que de los 85 centros que existen para la acogida de los inmigrantes en las Islas Canarias, ha habido 3, si no me equivoco, que han tenido que ser finalmente cerrados, y desde la Federación, si me permitís, pues insistir en algo que yo creo que es una apreciación común que todos los responsables políticos, no me cabe la menor duda, que comparten, que hay que poner en primer término la dignidad de estos menores. Menores y mayores, porque aquí eran mayores. Aquí eran mayores, efectivamente. Don Luis, me gustaría, no sé si usted puede hablar de esto, pero hay cierta incertidumbre y se ha creado cierta polémica en Canarias, y me imagino que en el resto de las comunidades, con la nueva tasa de residuos sólidos. Usted sabe que la Unión Europea, una directiva, cambió y ahora obliga a que todos los ayuntamientos tengan que tengan que cobrar una tasa para poder, digamos que con esa recaudación sostener el servicio. Es decir, antes hay ayuntamientos que no cobraban esa tasa y otras que sí lo cobraban, pero muy por debajo de lo que costaba realmente para el ayuntamiento. ¿Este tema cómo está? Porque hay muchos ayuntamientos que se niegan a ponerlo, eso es una obligación, ¿no? Vamos a ver, nosotros desde la Federación Española de Municipios, ya cuando se elaboró esa ley, es la Ley 7/2022, de cambio climático, de envases y residuos, ya advertimos desde la Federación en el anterior mandato, donde había una mayoría distinta a la actual, que esa ley adolecía de deficiencias de tipo técnico. Es decir, todos partimos de la base de que hay que acatar la normativa europea. Es una directiva que tenía que ser traspuesta, pero es verdad que la propia Unión Europea ha reconocido
que el establecimiento de una tasa era una de las posibilidades, pero que no viene directamente impuesta por la directiva. Podía haberse empleado otra figura tributaria, un impuesto. Nosotros ya dijimos en el año 2022. En el año 2024 hemos trabajado con el Ministerio de Transición Ecológica y con el Ministerio de Hacienda, haciéndoles ver que la regulación contenida en esa ley, en la Ley 722, era una regulación defectuosa, en cuanto que no ofrecía a los ayuntamientos un esquema sencillo y sólido a la hora de establecer. Por lo tanto, aquí los ayuntamientos han tenido que regular dentro del plazo de 3 años que establecía esa ley para aprobar la ordenanza, han tenido que regular según su leal saber entender. Había ayuntamientos que han ido por el valor catastral, otro por el número de habitantes en un determinado domicilio, por el número de personas que habitan en un domicilio, otro por el consumo de agua. Y se están produciendo recursos. Veremos qué recorrido tienen esos recursos judiciales. Lo cierto es que en este año 2025 los ciudadanos van a recibir una tasa de basura en muchos municipios que antes no la tenían y en otros que, aunque la tenían, va a tener que aumentar su importe, porque al ser una tasa exige que todo el gasto en lo que es la recogida, transporte y tratamiento de los residuos sea cubierto por la tasa. Por lo tanto, va a suponer un incremento del importe que tienen que pagar los vecinos. Y de hecho, en la Junta de Gobierno, si me permites, ya aprobamos de forma unánime una declaración institucional haciendo ver al Estado que era necesario modificar esa ley para, digamos, que al menos la regulación fuera una regulación jurídicamente sólida, sin llevar a los municipios a una situación de cierta inseguridad jurídica como a la que ahora se tienen que enfrentar fruto de esos recursos a los que he hecho referencia. Sí, de hecho se está hablando que ahora la media, si se aplicara esa directiva, en Canarias podría estar en 100, 110 euros al año, ¿no? Que hay que pagar al año. Por vivienda. Sí, no, al año. Sí, sí, sí. Que yo, sinceramente, yo soy de los que creo, porque esto es una cuestión que muchos ayuntamientos, yo voy más a la parte política, don Luis, ¿sí? No quieren porque nadie, ningún político, ningún alcalde quiere subir las cosas a su vecino. Lógicamente. Y en este caso a su electorado, ¿no? Y yo creo que eso es una gran equivocación que tenemos en este país. Las tasas hay que pagarlas, lo que cuesta el servicio, hay que pagarlo. Otra cosa es que después a las personas que no puedan pagar se le dé el ayuntamiento una subvención o se le dé un tipo de ayuda. Pero yo creo que así funcionan muy mal muchas veces los ayuntamientos con recogida de basura, que luego son deficitarias, que crean malestar también entre la propia población. Bueno, ya que estamos hablando de muchos temas, a mí me gustaría preguntarle por esta medida que propuso en este caso Fernando Clavijo en la fallida conferencia de presidentes. Fernando Clavijo pidió que se autorizara por parte del Estado a la utilización de todos esos remanentes que estaban llenando las arcas o las cuentas corrientes de las administraciones locales, llámese ayuntamientos, también cabildos y también supongo yo que el gobierno de Canarias, o gobiernos en general, gobiernos autonómicos en general, para poder llevar a cabo, aunque no tienen competencia, pero que se le autorizara para eso, para incentivar la construcción de vivienda pública. ¿Qué le parece esa que al final no pasó nada porque la conferencia fue lo que fue, pero la propuso y me parece una buena idea? Efectivamente, de hecho es algo que nosotros desde la Federación Española de Municipios y Provincias también propusimos en la conferencia de presidentes, en la que participó en calidad de invitada la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Porque realmente, si queremos ser coherentes con la actual situación de emergencia habitacional, que todos los responsables políticos somos conscientes de que existe, tenemos que hacer posible que todas las administraciones públicas actúen de forma eficiente. Y en el sector local se produce la coincidencia de que tenemos suelo y que tenemos recursos, tenemos ahorros derivados, es verdad, no de que digamos todas las competencias no sean bien financiadas por el Estado, sino por la regla de gasto, las normas de ortodoxia financiera. Entonces, que nos dejen aplicar esos ahorros a la vivienda, sin que computen la regla de gasto. Que eso fue lo que pidió, coincidiendo con el presidente del Gobierno de Canarias, también la presidenta de la Federación Española de Municipios y Provincias. Lamentablemente no se ha llegado a ningún acuerdo y, por lo tanto, bueno, pues ahí realmente estamos pendientes. Igual de otra cuestión
que me permito sacar, si tengo tiempo para ello, que fue una reclamación coincidente también con las comunidades autónomas, y es que, derivado de la falta de presupuestos para este año 2025, el Estado viene abonando a las entidades locales las entregas a cuenta de la participación en los ingresos del Estado con la cuantía correspondiente al año 2023. No se ha actualizado para el año 2025. Eso está produciendo, y lo tenemos calculado, una pérdida a los ayuntamientos de 4.800 millones de euros para este año 2025. Es una reclamación también unánime que hemos trasladado a la vicepresidenta primera mediante una carta de la Comisión de Hacienda unánimemente acordada por todas las fuerzas políticas. Y estamos a la espera de respuesta, dado que, como digo, en la conferencia de presidentes no se alcanzó acuerdo alguno. Nos tenemos que ir, pero si quieres hacer una cosa en un minuto. No, iba a decir que además con unos 2 años, el del 23 y el 24, con unos ingresos, por ejemplo, en materia de turismo, impresionante, que eso supongo que beneficia también a todos los ayuntamientos. Yo le quería preguntar precisamente por las competencias que pueden tener los ayuntamientos con el tema de lo que se llama la tasa turística o la ecotasa. Es decir, ahí tenemos ayuntamientos en Canarias que ya la han aplicado, han sido incluso recurridas, porque ahí hay una especie de vacío legal en el sentido de que si es una tasa o es un impuesto, pero lo que se pretende sobre todo es un impuesto que sea las pernoctaciones, con lo cual será muy difícil que los residentes no tengan que pagar también ese impuesto. Yo no sé si esto lo han analizado, qué postura mantienen, porque sé que hay ayuntamientos que lo tienen aplicado, Santiago de Compostela creo, y La Coruña lo van a aplicar ahora en Barcelona creo que también lo está Barcelona aplicando. también, y Santiago y La Coruña lo van a aplicar ahora a partir de... Un minuto, don Luis. Sí, muy brevemente, vamos a ver. Eso es una decisión de los propios ayuntamientos. De la Federación no tenemos una línea. Hay ayuntamientos que lo tienen, en Barcelona tiene tasa turística, hay otros que como Benidorm la descarta, y debe ser la responsabilidad de cada alcalde entender si el establecimiento de la tasa le perjudica como municipio turístico o no. Lo que es verdad es que hay una reclamación de los municipios turísticos al Estado para que parte de los ingresos que el Estado obtiene de la actividad turística en forma de IVA reviertan a los ayuntamientos, que tienen que hacer frente a unos servicios mucho mayores en época estival y que no reciben una financiación adecuada para hacer frente a poblaciones que duplican y quintuplican la población estable de esos mismos municipios. Bueno, a mí se me quedó una pregunta, a ver si podía contestarla, y es que ¿la falta de presupuesto en España está perjudicando a los ayuntamientos? Yo creo que está perjudicando a los ayuntamientos, a las comunidades y a los ciudadanos. Evidentemente por lo que decimos, es decir, que son presupuestos, si no me equivoco, del año 2023, de antes de las elecciones, o sea, los presupuestos para 2023 que fueron aprobados en diciembre del 22, y por lo tanto se está produciendo un desfase entre la realidad en la que tienen que ser aplicados unos presupuestos y el momento en que se aprobaron. Pues don Luis Martínez, le agradezco que haya estado por aquí, se haya pasado por el café de periodista, y le deseo un buen regreso, en este caso creo que a Madrid, ¿no? A Madrid. Un placer haber estado con vosotros en Lanzarote Televisión, y un placer, como siempre, poder visitar las Islas Canarias, específicamente la isla de Lanzarote. Muchas gracias. Muchísimas gracias. Bueno, Valentino, tenemos que ir corriendo. Saludos. También, Pedro, nosotros no es una amenaza. Mañana volvemos a la misma hora. Buenas tardes.